¿En qué otro lugar sino en el cuerpo despertarás de la muerte? La ilusión del tiempo parece interminable. Huimos de la muerte una y otra vez, vida tras vida, en el intento de evitar despertar al ser de Dios que somos. La muerte es la expresión última de nuestro miedo a Dios. La muerte es amnesia y la invitación a tener otro nacimiento ilusorio más, pero ¿un nacimiento a qué? En la ilusión que el ego tiene de la vida, al nacer, no recordamos nada. No tenemos ni idea de que nuestro único propósito es deshacer la sensación ilusoria de un yo separado, aprendiendo a perdonar a todas las personas y cosas. En cambio, en el paradigma del ego se nos enseña a juzgar y condenar a todas las personas y cosas, incluyéndonos a nosotros mismos. El ego nos enseña que no somos sino un frágil cuerpo destinado a la destrucción inevitable. Todo su mundo se basa en la muerte, en el miedo y no en la vida, amor. El ego usa el cuerpo para distraernos tan completamente que eclipsa la verdad de nuestra conciencia. En verdad, nosotros no somos el cuerpo, ni siquiera estamos en el cuerpo. Somos el Hijo de Dios eternamente libre de culpa, quien comparte el poder y el dominio de la mente de Dios. El ego nos mantiene distraídos en ilusiones de impotencia y desamparo. Nos persuade de que estamos atrapados en un sueño de muerte que creemos erróneamente que es vida. Experimentas dolor cuando el cuerpo lo experimenta y ese dolor te vuelve uno con él. De esta manera tu verdadera identidad queda a salvo y el extraño y perturbador pensamiento de que tal vez sea algo más que un puñado de polvo queda mitigado y silenciado. Pues fíjate, ese polvo puede hacerte sufrir, torcerte las extremidades y pararte el corazón, ordenándote que mueras y dejes de existir. De esta manera el cuerpo es más fuerte que la verdad, la cual te pide que vivas, pero no puede imponerse a tu decisión de querer morir. Y así, el cuerpo es más poderoso que la vida eterna, el cielo más frágil que el infierno, y los designios de Dios para la salvación de su Hijo se ven contrarrestados por una decisión que es más fuerte que su voluntad. El cuerpo no tiene el poder de cambiarse a sí mismo. No puede enfermar ni ponerse bien a menos que la mente se lo ordene. Todas las leyes biológicas surgen del ego, no de Dios. El cuerpo es puramente una imagen neutral que proyectamos a cada instante. Su estado se deriva de la culpa o de la ausencia de culpa, dependiendo de qué maestro interno lo gobierne. Solo tiene una causa que está en nuestra mente. Mientras elijamos permitir que nuestra mente sufra inconscientemente en paroxismo de culpa, el ego continuará usando el cuerpo y a los demás y al mundo con el propósito de atacar. Tú crees que la muerte es algo que solo tiene que ver con el cuerpo. Sin embargo, es solo una idea y no tiene nada que ver con lo que consideras físico. Los pensamientos se encuentran en la mente. Estos pueden aplicarse según lo dicte la mente y es en su punto de origen donde debe efectuarse el cambio si es que éste ha de tener lugar. Las ideas no abandonan su fuente. El énfasis que este curso ha puesto en esta idea se debe al papel central que ocupa en nuestro intento de que cambie de parecer con respecto a ti mismo. Es la razón de que puedas curar, es la causa de la curación, es la razón de que no puedas morir. Su veracidad te establece como uno con Dios. Rara vez
Raras veces un hijo de este mundo es tan afortunado como para ser criado por maestros ascendidos que han trascendido el sueño de la muerte. La mayoría de nosotros somos criados por los egos de nuestros padres y cuidadores. El programa no reconocido de estos egos es ayudarnos a cultivar un falso yo, una defensa más segura contra el amor. Se nos enseña a buscar el amor especial y se nos muestra cómo tener éxito en el mundo. El objetivo del mundo es enseñarnos que somos indignos e incompletos y que debemos buscar fuera de nosotros para completarnos por medio de los logros y relaciones. Algunos de nosotros empezamos a recordar el propósito sagrado de la vida y emprendemos el viaje de deshacer el falso yo, el mismo que el mundo nos ayudó a construir. Si no hemos recordado del todo nuestro santo ser, de que el cuerpo muera, no tenemos otra opción que deslizarnos una vez más el ciclo amnésico de muerte y nacimiento. El ciclo del tiempo continúa con cada descenso inconsciente a la muerte y al siguiente renacimiento de un cuerpo. El sueño central de la muerte del ego permanece intacto hasta que nos asociamos con el espíritu para examinar y deshacer la atracción inconsciente del ego hacia la muerte. Todas las vidas espirituales ayudan a redespertar gradualmente del ciclo de renacimiento y muerte del ego. Sin embargo, el camino del perdón y del milagro que propone Jesús es con diferencia el más rápido para colapsar el tiempo, borrando la culpa. El milagro deshace nuestra atracción secreta hacia la muerte. Esta atracción es la forma más seductora de escapar del despertar a nuestra propia invulnerabilidad, puesto que somos la voluntad de Dios. A medida que se desvanece nuestro miedo inconsciente a Dios, superamos la muerte. Y sin muerte descubrimos alegremente que el tiempo no tiene otro propósito que el de retornar al amor. ¿En qué otro lugar sino en el cuerpo podríamos esperar superar el sueño central del ego, la muerte misma? Si la muerte es la mayor defensa, la defensa final contra nuestro retorno al amor, debemos estar completamente dispuestos a entregar el propósito del cuerpo al Espíritu Santo para que lo reinterprete, superando así la muerte en toda su forma. A medida que logremos esta renuncia al propósito del ego y permitamos la sanación que le sigue, superaremos el sueño de muerte del ego tal como hizo Jesús hace 2000 años. La lesión fundamental es siempre esta. El cuerpo se convertirá para ti en aquello para lo que lo uses. Úsalo para pecar o para atacar, que es lo mismo, y lo verás como algo pecaminoso. Al ser algo pecaminoso es débil, y al ser débil sufre y muere. Úsalo para llevar la palabra de Dios a aquellos que no la han oído y el cuerpo se vuelve santo. Al ser santo no puede enfermar ni morir. La bañera, un símbolo de la amplitud de la enseñanza de Jesús. Recientemente se me ha dado una comprensión, una simple analogía que nos ofrece un pequeño vislumbre de la magnitud de la enseñanza de Jesús. Me fue mostrado un símbolo visual que retrata la totalidad del sueño universal del ego, desde el principio de la separación hasta el final del tiempo. Una bañera de tamaño de una piscina olímpica llena de agua hasta el borde. El agua representa nuestro sueño universal de dualidad y abarca el ciclo aparentemente interminable de tiempo, espacio, karma,
renacimiento y muerte. En resumen, se me dio a entender que el agua transporta todo el sistema del ego de culpa, miedo, sufrimiento y muerte. Esta gran bañera solo es capaz de retener una cantidad tan enorme de agua tóxica a causa de nuestras creencias no cuestionadas en la muerte, un poder mayor que nuestro propio poder en Dios. Nuestra creencia en la muerte como un ídolo que hemos de mantener por encima de Dios es la obsesión que mantiene inamovible la ilusión del sufrimiento. Porque si la muerte es real, no puede haber Dios. La muerte niega la vida y niega a Dios. Existen en el mundo muchas enseñanzas espirituales útiles y todas ellas contribuyen al deshacimiento del sueño de sufrimiento. Sin embargo, aunque pueda parecer que enseñan que la muerte es una ilusión, aún creen que la muerte es el resultado natural, legítimo e inevitable de la vida en el sueño del ego. Muchas incluso justifican la muerte tratando de integrar los conceptos irreconciliables y mutuamente excluyentes de muerte y Dios. La enseñanza de Jesús no hace concesiones. Él declara que Dios es vida. Punto. No puede haber Dios y dolor, Dios y enfermedad, Dios y muerte. Dios es vida. Dios no tiene opuestos, de modo que no puede haber vida y muerte, a menos que creamos que estamos separados de la fuente. Si la muerte es real para una sola cosa, la vida no existe. La muerte niega la vida. Pero si la vida es real, lo que se niega es la muerte. En esto no puede haber transigencia alguna. O bien existe un Dios de miedo, o bien uno de amor. Él no creó la muerte, puesto que no creó el miedo. Jesús nos pide que aprendamos esta verdad por propia experiencia, que la aprendamos ahora mientras aún estamos en un cuerpo, no después de que la ilusión de la muerte haya reclamado nuestro cuerpo, dirigiéndonos así hacia otro ciclo más de renacimiento y amnesia. Aprendamos esta verdad eligiendo perdonar todas las ilusiones que aparentemente nos separan del amor. A medida que nos comprometemos a seguir esto, demostramos aquí ahora que no estamos bajo otras leyes que la de Dios. Sin embargo, hasta que no nos comprometamos de todo corazón, nuestros resultados serán inconsistentes. Mientras creamos en un Dios dualista de sufrimiento y muerte, no podemos esperar a conocer nuestra completa invulnerabilidad en el amor de Dios, porque no la hemos elegido. De entre Dios y la muerte, solo uno es real. O bien existe Dios, o bien existe el dolor, la enfermedad y la muerte. El último enemigo destruido será la muerte. Por supuesto que sí. Sin la idea de la muerte no habría mundo. Todos los sueños acabarán con este. Esta es la meta final de la salvación, el fin de todas las ilusiones. Y todas las ilusiones nacen de la muerte. ¿Qué puede nacer de la muerte y tener vida? Por otra parte, ¿qué puede originarse en Dios y morir? ¿No ves que de no ser así, Él tendría un opuesto y el miedo sería tan real como el amor? Hasta donde yo sé, un curso de milagros es la única enseñanza dirigida a nuestra atracción inconsciente hacia la muerte, el núcleo de nuestro miedo a Dios. Hasta que no nos atrevamos a examinar nuestro terrible miedo a Dios, que es la raíz del sueño de la muerte, el tapón de la muerte que mantiene a flote el sueño universal del ego, que se mantendrá
firmemente en su lugar. Si bien muchas otras enseñanzas son inagotablemente útiles, no abordan el núcleo de nuestra separación imaginaria de Dios, ese gigantesco tapón de la muerte que mantiene todo el sueño del ego vivo y cumpliendo su ciclo. Se me mostró que como resultado de esta omisión, estas enseñanzas pueden ser capaces de drenar la bañera universal del sufrimiento en la cantidad de una gota cada 1000 años. A este paso puede hacer falta cientos de miles e incluso millones de años para vaciar completamente. Y como literalmente todos somos uno, esto significa que ninguno de nosotros estará perfecta y completamente en casa hasta que la bañera se vacíe, permitiendo que cada mente dormida retorne a la cordura. Este es el significado de la enseñanza más profunda de Jesús, resultado de un curso de milagros. A través de su resurrección y expansión, Él ya ha tomado el tapón gigantesco llamado muerte y lo ha retirado de la bañera de nuestro nombre. Con esta acción de quitar el tapón, el sueño de sufrimiento ha quedado drenado en segundos. Está claro que podemos elegir despertar a un nivel de relativa paz aquí, dentro del sueño, a través de muchas prácticas espirituales. Sin embargo, este despertar relativo no es completo. El singular camino del perdón, la expiación y los milagros que propone Jesús es vertical. Corta directamente el plano horizontal del tiempo, colapsando inmediatamente. Este colapso del tiempo nos ahorra mucho sufrimiento y muchas vidas de karma. Jesús fue el primero en el largo sueño de separación en ir más allá de todas las enseñanzas y caminos espirituales anteriores, demostrando que literalmente la muerte no existe, no solo para uno de nosotros, sino para todos nosotros. En su resurrección y expiación, Él desempeñó y liberó el sueño central de la muerte del ego. Al hacerlo, demostró que estamos perfectamente libres de culpa y por tanto somos hijos de Dios totalmente invulnerables. Jesús nos dice que aquí la resurrección ya se ha logrado en ti. Puedes sentarte en quietud interna ahora mismo y abrir tu corazón y aceptar la certeza de tu curación. Cree en la resurrección porque ésta ya se ha consumado y se ha consumado en ti. Esto es tan cierto ahora como lo será siempre, pues la resurrección es la voluntad de Dios, quien no sabe de tiempo ni de excepciones. Pero no hagas excepciones, o de lo contrario, no percibirás lo que se ha consumado para ti. Eso es lo que quise decir, con dichosos los que sin ver creyeron, pues aquellos que creen en la resurrección la verán. La resurrección es el triunfo definitivo de Cristo sobre el ego, no atacándolo, sino trascendiéndolo. Al superar la muerte y contemplar la expiación, Jesús borró nuestra culpa, que no es otra cosa que nuestro miedo oculto a Dios. Al lograr esto, deshizo el concepto de karma del ego como símbolo viviente del Hijo de Dios, un ser humano que encarnó la mente crística eterna que todos compartimos. Jesús caminó por delante de nosotros y enderezó el camino. Él nos dio la expiación y los milagros que constituyen el portal del momento presente y la curación instantánea. Cuando Jesús invirtió los conceptos del ego de pecado, culpa, miedo y muerte,
por miedo de su resurrección, por medio de su resurrección, tú estabas allí con Él, como miembro eternamente atesorado de la mente una de Dios. Tu santo ser participó en esa resurrección. Si aún no puedes aceptar este hecho, es porque no has estado dispuesto a recibir tu perfecta sanación. Cuando estés preparado, simplemente ofrecerás tu aceptación y dirás sí a tu sanación. Para esto sirve la expiación. Es un vehículo a través del cual aceptamos la verdad con respecto a nuestro ser. La expiación ya se ha completado. Todos los sueños ya han sido deshechos. Simplemente estás experimentando el eco del ego hasta que desees de todo corazón únicamente el amor de Dios. Cuando lo único que desees sea amor, solo experimentarás amor. Jesús no murió por nuestros pecados, al contrario, demostró que el pecado no existe, superando la muerte, que es la defensa más agresiva del ego contra el amor de Dios. Él demostró la impotencia del ataque más violento del ego y se alzó del sueño de la muerte del ego para mostrarnos nuestra verdadera invulnerabilidad. Solo reside en nuestra indefensión y ausencia de culpa. ¿Qué significa el final de la muerte? Jesús nos pidió hace más de 2000 años que nos uniéramos a su resurrección, pero no lo hicimos. No estábamos preparados. Aún teníamos demasiado miedo del amor. Ahora, 2000 años después, en la ilusión del tiempo y del sufrimiento, Él nos regala un curso de milagros. Se trata de un milagroso mapa diseñado para conducirnos al hogar y a la gloria del amor de Dios interno. El cielo no es un lugar al que vamos. El cielo es nuestro estado natural cuando la culpa y la muerte ya no están presentes para oscurecer y distorsionar nuestra percepción. Sin embargo, mientras lo hagan, significa que el miedo se sienta en nuestro altar interno en lugar del amor. El viaje de Jesús fue el último viaje inútil a la cruz, pues su resurrección nos liberó de todos los sueños de muerte. Él logró esto en nombre de todos nosotros. ¿Estamos dispuestos a aceptar nuestra eterna ausencia de culpa? La resurrección, dicho llanamente, es la superación de la muerte o el triunfo sobre ella. Es un redespertar o renacimiento, un cambio de parecer con respecto al significado del mundo. Es la aceptación de la interpretación del Espíritu Santo con respecto al propósito del mundo, la aceptación de la expiación en uno mismo. Es el fin del sueño de la aflicción y la jubilosa conciencia del sueño final del Espíritu Santo. Es el reconocimiento de los dones de Dios. Es el sueño en el que el cuerpo opera perfectamente al no tener otra función que la de ser un medio de comunicación. Es la lección con la que concluye el aprendizaje, pues con ella se consuma y se trasciende. Es la invitación a que Dios dé el paso final. Es el abandono de cualquier otro propósito, cualquier otro interés, cualquier otro deseo,
cualquier otro desempeño. Es el deseo único de estar con el Padre que tiene su Hijo. La resurrección, al ser la afirmación de la vida, es la negación de la muerte. De esta manera, la forma de pensar del mundo se invierte por completo. La muerte no existe. El Hijo de Dios es libre y en su libertad radica el fin del miedo. Ya no quedan en la tierra lugares ocultos que pueda dar refugio a las ilusiones enfermizas o sueños de temor o percepciones falsas del universo. Colapsar el sueño de la muerte. A través de la resurrección y la expiación de Jesús, Él ya ha colapsado el sueño de muerte del ego. Todo lo que estamos viendo y experimentando es el eco de nuestro libre albedrío egótico, de nuestra voluntad personal. Nuestra voluntad es ver únicamente el sueño del ego, porque nuestra atracción inconsciente hacia la culpa y el autocastigo ha sido demasiado grande. Esta es la única razón por la que aún parecemos ser testigos de un mundo de sufrimiento y muerte. A medida que sacamos la luz y sanamos nuestro miedo profundamente arraigado al amor, el eco del ego, junto con sus diversas interpretaciones del mundo 3D, caerá para revelar el mundo real de amor y alegría sin opuestos. Jesús fue el primero en superar el sueño central del ego, la muerte física. Él disipó la mayor de las ilusiones, esta inagotable creencia y atracción del ego hacia la muerte en todas sus formas. Se dio cuenta de que nuestra creencia en el sueño de muerte nos aparta de conocer de manera encarnada que nuestro ser es el Cristo. En su resurrección demostró que ninguna ilusión, ni siquiera la muerte misma, es poderosa que una mente sanada. En su demostración de los milagros, invirtió el paradigma de causa y efecto del ego. Al hacerlo demostró inequívocamente que la muerte es causa y el cuerpo y el mundo solo son efectos que se ven extremadamente, aunque reconocemos que están exclusivamente dentro de la mente. Él pasó por alto las leyes del ego y vivió únicamente desde las leyes de Dios, y nos anima a hacer lo mismo. Este mundo nuestro y el mundo real existen únicamente en nuestra mente. Si bien parece que se desplieguen eternamente en el tiempo, están causados primero dentro de la mente y ocurren allí de manera simultánea a la experiencia externa proyectada. Lo mismo es valioso para el sueño de la muerte del ego. El denominado reino de la muerte no es un lugar, simplemente es un estado mental. Mientras que sigamos deseando inconscientemente la experiencia de la muerte, seguiremos manifestando el reino de la muerte dentro de nuestra mente. El cuerpo es el héroe del sueño del ego. Sin el cuerpo no puede haber ego, porque sin él, el concepto de muerte física del cuerpo, el ego no puede sobrevivir. El ego necesita un cuerpo para imponer sus creencias y manifestar su paradigma de temor. El cuerpo es nuestro mayor depósito de culpa. Por eso debemos entrar en él para deshacer el sueño de la muerte. Este sueño de la muerte incluye todas las formas de enfermedad, dolor, conflicto o escasez, la totalidad de las cuales se despliegan en el cuerpo. ¿Cómo podríamos trascender la ilusión de la muerte sin el cuerpo? El cuerpo es el personaje central
en el sueño del mundo. Sin él no hay sueño, ni existe ni el sueño en el que actúa como si fuera una persona digna de ser vista o creída. Ocupa el lugar central de cada sueño en el que se narra la historia de cómo fue concebido por otros cuerpos, cómo vino al mundo externo al cuerpo, cómo vive por un corto tiempo hasta que muere, pero luego convirtiéndose en polvo junto con otros cuerpos, que al final, igual que él, también mueren. En el breve lazo de vida en que se te ha concedido buscar otros cuerpos para que sean sus amigos o sus enemigos. Su seguridad es su mayor preocupación, su comodidad, la ley por la que se rige. Trata de buscar placer y de evitar todo lo que pueda ocasionar dolor. Por encima de todo, trata de enseñarte a ti mismo que sus dolores y placeres son dos cosas diferentes y que es posible distinguir entre ellos. Esta es la lección. Esta es la lección que trata de enseñar una y otra vez, que el cuerpo es causa y no efecto, y que tú eres su efecto, no puedes ser su causa. De esta manera, tú no eres el soñador, sino el sueño.